La verdad nos hace libres. Gracias por permitirnos ser parte de su vida. Esta es La Verdad nos hace libres desde el corazón de Sudamérica para Latinoamérica y el mundo. Y como es habitual en nuestros contactos internacionales, en minutos nada más estaremos con nuestro corresponsal desde el área metropolitana de Nueva York, Cold Spring, nuestro estudio 3, Juan Carlos Salcedo, en los Estados Unidos, y estaremos desde Ecuador con Giovanni Ramiro Carrión Ceballos. Un tema realmente importante, preocupante, sensible, el que el día de hoy estaremos tratando con nuestro invitado, pero queremos conocer un poco de él, así es que les presentamos este perfil. Giovanni Ramiro Carrión Ceballos es economista, magíster en estudios latinoamericanos y columnista del periódico del Universo de Ecuador. Fue docente invitado de la Universidad Técnica Particular de Loja para la Cátedra de Economía, Ciencia Política, Sociología y Opinión Pública. Y también fue columnista del diario La Hora. Bueno, el día de hoy estamos abordando un tema realmente importante y tiene mucho que ver con Ecuador, la frontera con Colombia, una situación muy particular, pero déjeme darle la bienvenida a Juan Carlos Salcedo, nuestro corresponsal en Nueva York. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Es un gusto tenerte nuevamente aquí y, bueno, adelante desde los Estados Unidos. Bueno, un gusto estar nuevamente con toda la audiencia de La Verdad nos hace libres, tanto en Sudamérica como acá en la costa este de los Estados Unidos. Un placer verdaderamente. Juan Carlos, también a través tuyo queremos dar la bienvenida a Giovanni Ramiro Carrión Ceballos, economista, como hemos visto y escuchado en su perfil, magíster en estudios latinoamericanos y columnista del periódico El Universo de Ecuador. Don Giovanni, bienvenido a La Verdad nos hace libres y gracias por acceder a este tiempo. Roberto, Juan Carlos, muchísimas gracias. Muy encantado de poder participar de esta importante tribuna de opinión y de reflexión que nos aboca este día. Mil gracias por su invitación. Bueno, yo quiero dejarlos con Juan Carlos para que haga esta introducción y podamos desarrollar este tema. Gracias, muy amable. Bueno, decirles que Ecuador de los últimos 15 años ha sido un país de una influencia que ha sobrepasado su dimensión tradicional en el contexto de las naciones. De la mano de un líder carismático y progresista, irrumpió con vigor en el contexto regional e internacional. No obstante que el régimen de Rafael Correa, o Machi, como afectuosamente se referían sus allegados, tuvo una relación contestaria con varios grupos representativos de la sociedad civil ecuatoriana, entre los más notorios los medios de comunicación y una buena parte de la empresa privada. Nadie se imaginaba que un par de años atrás que este líder fundador del partido Alianza País se vería obligado a dejar su partido y ser testigo de un desmantelamiento de las obras y logros de su gestión a manos de su propio ex vicepresidente. En fin, para sortear este complejo pasaje de la historia de Ecuador, conversar acerca de los últimos y lamentables sucesos en la frontera entre Ecuador y Colombia y la suerte del creador de Wikileaks, Julian Assange, y muchos otros temas propios de la vida del Ecuador y de nuestra región, hemos invitado al columnista de varios periódicos ecuatorianos, tal como lo mencionaba Roberto, magíster en estudios latinoamericanos, Giovanni Ramiro Carrión, que comparte con nosotros desde la ciudad de Loja, al sur de Ecuador. Gracias, Giovanni, nuevamente, y quiero comenzar con la pregunta que la tenemos todos aquellos que vemos a Ecuador desde lejos. El presidente del Ecuador, Lenín Moreno, uno de los principales detractores del día de hoy del expresidente Correa, sirvió como vicepresidente por 6 años entre el año 2007 y el año 2013 y al mismo tiempo fue nominado como candidato de Alianza País que dirigía Correa, por el cual fue elegido. La pregunta que tenemos es, ¿cómo es posible que ahora sea el principal detractor de
de Correa y de su trabajo, y mientras estaban en función oficial no habló y no participó con la misma vehemencia ni denunció de la misma forma. Sí, efectivamente, Juan Carlos, yo creo que esa inquietud que la tiene usted, la tenemos incluso muchos ecuatorianos aún, en el sentido de que efectivamente el presidente Lenín Moreno participó por varios años de la gestión de la denominada Revolución Ciudadana, que inició en el año 2007 y se prolongó hasta el año 2017, es decir, toda una década administrada a través del expresidente Rafael Correa, donde efectivamente se lograron algunos logros en el ámbito económico y social, particularmente en la reducción de la pobreza y de la pobreza extrema, al pasar en el caso de la pobreza de 37% al 23% y en el caso de pobreza extrema a reducir del 16 al 8%. Es decir, en términos numéricos, se logró sacar de la pobreza alrededor de 3 millones de personas. Esos son los resultados en el campo social. Lo que sucede, y a mi modo de ver, esta fractura que existe entre el gobierno que sucede a Rafael Correa, que está presidido actualmente por el presidente Lenín Moreno, está dado básicamente por las condiciones de la economía que le tocó administrar al actual presidente. Y en palabras del propio presidente Lenín Moreno, él ha hablado y se ha referido en el hecho de que nunca estuvo la mesa servida, como lo anunció el expresidente Rafael Correa. Las cifras, una vez desveladas por parte del gobierno, nos habla de una economía sobreendeudada. Un 68% del PIB está involucrado con el tema de deuda externa. Actualmente la Contraloría incluso acaba de realizar una auditoría al proceso de la contratación de deuda pública y ha encontrado incluso indicios de responsabilidad penal en el expresidente Rafael Correa y las autoridades del Ministerio de Gobierno al haberse excedido del techo máximo de endeudamiento que establece, en este caso, el caso del Ecuador, el Código de Finanzas y de Planificación, que establece máximo un 40% del PIB como techo para endeudamiento externo. Son las condiciones, a mi modo de ver, económicas, las que han producido esta fractura enorme y que con repercusiones en el ámbito político de lo que constituía Alianza País como una de las hegemónicas del escenario político ecuatoriano, que dominó durante 10 años y que al momento se ha fracturado entre morenistas y correístas. Ecuador está viviendo obviamente un momento también muy especial en esa transición que ha tenido luego de Rafael Correa con Lenín Moreno, un vicepresidente que tiene un proceso bastante particular relacionando al caso Odebrecht, pero otra situación que también se lo identifica y se identifica en la región es la situación con Colombia, las FARC que han firmado un acuerdo de paz y estas FARC que obviamente identifica por un lado a disidentes. ¿Será que Ecuador se está estrenando en una lucha contra el narcoterrorismo con disidentes de las FARC y será esa tal vez inexperiencia, si es que vale el término, que arroja casos de militares asesinados o el caso de los 3 periodistas que también han sido asesinados, recién nada más una situación también de una pareja que ya se lo conoce a través de las noticias internacionales y que es obviamente no solo de preocupación de Ecuador? ¿Cuál es la lectura que tienen en relación a este otro punto? Efectivamente, Roberto, yo creo que lo que sucede en la frontera colombo-ecuatoriana es de enorme preocupación para los dos países y también para la región, porque se están dando, para el caso de Ecuador, hechos inéditos de una extrema violencia vinculadas con el narcoterrorismo. Lamentablemente, la zona de Ecuador y de Colombia ha sido abandonada por mucho tiempo por parte del Estado y esta zona actualmente está siendo ocupada por actores vinculados con las organizaciones criminales y con lazos terroristas y del narcotráfico, que están sembrando la violencia y el caos en esa zona. Como usted bien lo ha referido, en el Ecuador, a partir del 27 de enero de este año, se produjo la detonación de un coche bomba que destruyó gran parte de un complejo policial, hirió más de 28 personas, hubo la muerte posteriormente de 4 militares,
el secuestro y atroz asesinato de 3 periodistas de Diario El Comercio y actualmente el secuestro de 2 ciudadanos. Habla de una enorme conflictividad y crisis de la seguridad en el ámbito del Ecuador, que actualmente lo que está es viviendo un hecho inédito de una nueva genealogía de lo que se denomina la guerra. Es decir, ya no estamos frente a lo que Ecuador en su momento, hasta el año de 1998, tenía un tipo de guerra convencional, en definitiva una guerra entre estados, por un diferendo limítrofe que posteriormente ya fue subsanado con la firma de la paz, y ahora se encuentra con otro tipo de guerra, de otro tipo de actores no estatales que están vinculados con el crimen organizado, con el terrorismo, con el narcotráfico, y sobre la cual lamentablemente han existido elementos que el Ecuador no ha podido responder adecuadamente en su momento para frenar este tipo de amenazas. Giovanni, a propósito, ¿cuál es la coordinación que existe entre el Ejército de Ecuador y el Ejército de Colombia ante este desafío? Bueno, actualmente yo creo que ese es un aspecto fundamental, porque y parte de la solución de la problemática de esta crisis de seguridad tiene que ver con la presencia militar y policial en la zona, pero también la posibilidad de coordinar acciones en el ámbito de la inteligencia, como efectivamente actualmente se está dando entre Colombia y Ecuador, pero también con la asistencia de países que manejan estos temas de combate al terrorismo, al narcotráfico, como en el caso de México, de España, de Francia, del propio Reino Unido, de Estados Unidos, que pueden aportar elementos importantes respecto al intercambio de información y de mecanismos que permitan controlar, frenar este avance de estas amenazas muy puntuales que existen en la frontera colombo-ecuatoriana. Bueno, vamos a continuar hablando obviamente de Ecuador, y Ecuador ha formado parte importante de la creación de lo que son los países que forman parte de la región y están identificados con este bloque de la UNASUR. Cuando estuvo Rafael Correa de presidente, lo recordamos a él, recordamos a la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, a los 2 expresidentes de Brasil, uno de ellos que está obviamente con un proceso también bastante delicado, el asunto de Luis Inácio Lula da Silva, y bueno, y así por nombrar varios nombres de presidentes progresistas que se han identificado con este bloque. Sin embargo, en los últimos días conocemos que 6 países decidan dejar o suspender sus actividades en UNASUR. ¿Cómo ven esto desde Ecuador y cómo ve usted particularmente esta situación de este bloque que se pretendía crear, y cuando se pretendió llevar adelante tenía el objetivo de formar un bloque sólido para llevar relaciones y negociaciones no solo con los Estados Unidos, sino también con la comunidad europea? Efectivamente, es otro tema también de preocupación en la subregión, debido a que UNASUR nació precisamente con ese propósito, que frente al fenómeno de la globalización hay la necesidad cada vez más sentida de fortalecer los procesos de integración, de la conformación de bloques que permitan ejercer y otorgar un mayor peso político y económico en el proceso de negociación que se alcanza a través de estos procesos de integración. Básicamente, y a lo largo de estos 11 años de funcionamiento de la UNASUR, lo que ha existido es importantes avances, efectivamente, en el relacionamiento, en el desarrollo de temas de infraestructura, de ciudadanía regional, en el tema de turismo, de cultura, etcétera. Pero lamentablemente, yo pienso que la crisis que actualmente vive la UNASUR se debe básicamente por el sesgo ideológico que en algún momento también se introdujo y se manejó dentro de este organismo subregional, que lamentablemente ha polarizado las posiciones de los países participantes, y actualmente, ante un cambio incluso desde la posición ideológica de quienes están al frente de las diferentes magistraturas de los países intervinientes, han generado roces, y en la práctica hay un empantanamiento de las acciones que puede ejecutar UNASUR. Tanto es así que llevan más de un año y no hay el consenso necesario ni siquiera para nombrar al secretario general de UNASUR, lo cual ya habla de los problemas graves que se generan en torno a este importante organismo, que lamentablemente, como usted bien lo ha dicho, pues genera mucha preocupación a todos.
Bueno, yo voy a ir de Latinoamérica con Ecuador a Europa con Ecuador. El caso de Julian Assange, parecería que por el cambio de autoridades al más alto nivel en Ecuador, se ha hecho más susceptible Ecuador a una presión de los Estados Unidos y del Reino Unido para resolver el tema de Julian Assange. Pero por otra parte, parecería que el comportamiento de Julian Assange también ha cambiado, su activismo ha sido mucho más prominente. Entonces, la pregunta que tengo es, ¿ha perdido la paciencia Ecuador con Julian Assange o cómo ven la salida de este muy conocido hombre de militancia tremenda cibernética? Sí, efectivamente, en torno a Julian Assange, en el gobierno del expresidente Rafael Correa se tomó la determinación de concederle asilo como un mecanismo que permita garantizar la vida y la seguridad de este ciudadano. Lamentablemente, y los puntos de crisis o confrontación con relación a este asilo viene dado particularmente por el hecho de que Julian Assange ha intervenido en muchas ocasiones en aspectos vinculados con el quehacer de las relaciones internacionales y ha roto en este sentido una de las principales obligaciones de todo asilado de no intervenir en temas de política internacional. Desde ese punto de vista le ha generado desde luego problemas al propio Ecuador. Por lo tanto, el propio presidente Lenín Moreno ha hecho algunas recomendaciones y últimamente muy firmes de que no se puede violentar este tipo de obligaciones que tiene como asilado. Inclusive el Ecuador hasta le otorgó para buscar un mecanismo que permita subsanar el estado actual que tiene como asilado ahí en la Embajada del Ecuador en Londres, incluso la ciudadanía ecuatoriana. Sri Lanka tiene la ciudadanía ecuatoriana, pero se han buscado algunos mecanismos para poder dar salida a este problema, pero hasta el momento la posición de Gran Bretaña ha sido inflexible. Estamos dialogando aquí en La Verdad nos hace libres con Giovanni Ramiro Carrión, es economista, magíster en estudios latinoamericanos y columnista del periódico El Universo de Ecuador. Y obviamente hablando de este país, de Ecuador, ¿cómo está la economía en su región, don Giovanni? ¿Y qué nos puede decir acerca de las iniciativas de preservar el medio ambiente, haciéndole frente a los grandes consorcios petroleros? Sí, efectivamente, yo creo que a lo que habíamos referido inicialmente, el gran problema del Ecuador es el sobreendeudamiento. Podríamos decir que en el año 2017, pese a esto, lógicamente hay un crecimiento del PIB en el orden del 3%, pero hay que tener una lectura mucho más detenida sobre estas cifras. Y este crecimiento del 3% del PIB, lógicamente en el 2017 se da por una contratación de $8,000 millones de nueva deuda que fueron alimentando la posibilidad de incrementar y estimular tanto el consumo de las familias como del gasto del gobierno y en forma marginal también a través de un 0.6% de exportaciones del saldo de la balanza comercial. Entonces, en términos generales, lo que podemos decir de la economía ecuatoriana es que afronta un proceso de sobreendeudamiento y un modelo que estuvo afincado en el gasto público. Las condiciones han cambiado diametralmente. El precio de las materias primas, que son los principales productos del petróleo, en el caso del Ecuador, para el tema de las exportaciones, se redujo. Están comprometidas muchas de las ventas con preventas petroleras a China y a Tailandia, por ejemplo, lo cual ha comprometido el futuro del país desde el punto de vista de las obligaciones que tiene que cumplir en el futuro inmediato e inmediato. Esto ha hecho de que el actual gobierno implemente un plan económico que vaya orientado a reducir el gasto público, a reperfilar la deuda externa y a dar al sector privado la posibilidad de convertirse en un motor central del nuevo desarrollo de la economía ecuatoriana. Rafael Correa fue indudablemente el líder más carismático y popular de su país desde el retorno a la democracia en 1979. Sin embargo, hay una estrategia de desmantelamiento de las iniciativas de Rafael Correa
y de su gestión. ¿Cuál es su lectura al respecto? ¿Es una apreciación correcta o son solamente ciertas áreas que ocupan esta estrategia? Sí, me parece que es indudable y hay que darle el crédito que la gestión del expresidente Rafael Correa permitió mejorar los índices o bajar, en definitiva, los niveles de pobreza y de pobreza extrema, como lo habíamos dicho, y también reducir la desigualdad en el país, que ha sido absolutamente notoria a lo largo de la gran y larga, triste noche neoliberal. Eso son logros importantes, tangibles, a través de una gran inversión también en infraestructura pública, pero el problema del modelo de Rafael Correa fue que estuvo sustentado en único motor, que fue el gasto público, y a través de la contratación de deuda externa. Lamentablemente, cuando cambian las condiciones del mercado internacional sobre el precio de las materias primas, el modelo económico comienza a no ser tan eficiente y por lo tanto se ve en la obligación, en la necesidad al momento de reducir el gasto público, de mirar y colocar recursos que antes iban a la inversión social, a los sectores sociales, ahora para pagar una deuda externa extremadamente abultada y sobre todo que tiene un perfil demasiadamente duro en términos de corto plazo y altas tasas de interés. Don Giovanni, usted es escritor del periódico El Universo de Ecuador y en una de sus columnas señala que la frontera con Colombia, específicamente la provincia de Esmeralda, tenía el potencial de convertirse en una Siria o en un México o en un momento identificando a Colombia cuando las FARC estaban bien activas. ¿Por qué se refería de esa manera a este lugar específicamente? No, bueno, más bien lo que yo estaba significando es de que el Ecuador, lo que está viviendo respecto a lo que pasa en Esmeralda, es una nueva genealogía de la guerra. Es decir, actores diferentes a lo que el Ecuador normalmente había vivido en su conflicto armado con el Perú. Ahora los actores son diferentes, no son estatales, sino más bien tienen que ver con el narcotráfico, con el crimen organizado, con fuerzas disidentes de las FARC, con todavía el movimiento de Ejército de Liberación Nacional de la propia Colombia, es decir, una multiplicidad de actores que intervienen en una zona de conflicto que, a diferencia de los actores estatales, estos muchas veces se vuelven invisibles y están incluso inmersos o camuflados dentro de la propia ciudadanía, lo cual hace mucho más difícil poderlos identificar y controlar. Giovanni, yo sé que usted no es profeta ni tampoco hijo de profeta, hasta donde yo sé, pero le voy a hacer una pregunta. ¿A dónde va Ecuador en los próximos años y a dónde va Latinoamérica? Han habido tantos cambios de líderes. El péndulo en Latinoamérica se fue del lado izquierdo al lado derecho. ¿Cuál es su apreciación? Sí, me parece, yo creo que justamente está operando lo que usted habla, está un movimiento pendular. Estamos pasando de gobiernos de carácter progresista a gobiernos más bien del ámbito de la derecha latinoamericana, pero eso es parte del quehacer de la política de los latinoamericanos y son decisiones que toman soberanamente cada uno de los pueblos. Y querer decir que tanto las ideas del neoliberalismo ortodoxo como el viejo socialismo no han sido las soluciones para los grandes problemas de nuestros pueblos. Entonces hay que buscar, hay que conciliar las ideas positivas que trae consigo la visión social, pero también dar espacio para la iniciativa privada. Yo creo que la mejor fórmula, desde mi punto de vista, para encontrar soluciones concretas, reales y duraderas en el tiempo, es involucrar a la empresa privada, tener un Estado fuerte que regule y controle al mercado y también a una sociedad civil muy activa, defensora de sus derechos. Bueno, Giovanni, queremos agradecerle por estar aquí en La Verdad Nos Hace Libres. Y antes de despedirnos, yo quiero preguntarle cómo lo ven ahora a don Rafael Correa. Él lleva adelante un programa de entrevistas y principalmente con exmandatarios de la región
donde comparte sus experiencias, obviamente, en el tema económico, estadístico y de principalmente la redistribución de la riqueza que en muchos lugares, obviamente, no se la quiere hacer. ¿Cómo lo ven ustedes desde Ecuador, desde ese otro lado, a su expresidente? Sí, efectivamente, el expresidente Rafael Correa tomó la decisión de trasladarse con su familia a vivir en Bélgica. Es su lugar de residencia y su actividad actual de entrevistador o de partícipe en estos programas de diálogo a través de una cadena internacional, pues me parece que es importante porque el presidente Rafael Correa tiene mucho que decir a América Latina, al mundo. Su posición es valedera, habrá opiniones también en contrario. Quizá el punto contradictorio que resulta al momento y que se lo comenta a nivel particularmente de Ecuador es de que el presidente Rafael Correa, precisamente cuando estuvo en su gestión como presidente, fue uno de los más duros críticos de los medios de comunicación y actualmente está en ese ámbito de su actividad. Giovanni, quiero agradecerle muy de veras por su presencia, por habernos ayudado a navegar el ámbito de Ecuador, de la región de Latinoamérica. Apreciamos muchísimo su perspectiva. Sabemos que solamente hemos iniciado el camino, hay muchísimo más para conversar y esperamos tenerlo en un programa en un futuro cercano. Gracias, sinceramente, un saludo allá desde Nueva York a todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias a usted, Juan Carlos, Roberto, por su amable invitación. Bueno, Giovanni, los agradecidos somos nosotros y como bien lo expresaba nuestro corresponsal desde los Estados Unidos, no será la primera vez que recurramos a su persona para dialogar de estos temas, no solo de Ecuador, sino de la región. Queremos agradecer una vez más a Giovanni Ramiro Carrión, economista, magíster en estudios latinoamericanos y columnista del periódico El Universo de Ecuador, que ha estado aquí en La Verdad Nos Hace Libres, este programa que también lo pueden seguir en los Estados Unidos a través de Optimum, llegando a millones. Juan Carlos, gracias. Dios te bendiga, un abrazo a ti también y será hasta la próxima con La Verdad Nos Hace Libres.